Como podemos comprobar en el plano de Agustín Porte La Paz, esta calle se denominó también Calle del Peso da Fariña. Su tramo está comprendido entre la calle Isabel II y la calle de San Telmo. Llevó este nombre por haberse establecido allí durante mucho tiempo el local del concejo, anterior a la Alhóndiga, que estuvo destinado al peso público de granos y harinas negociados en la villa. Entrando en ella y a la izquierda la casa que hace esquina con la calle Isabel II, fue construida en los bellos jardines de la distinguida familia de los Castroverde. Esta casa fue mandada construir en 1680 por don Antonio Micael de Castro, de la Casa y Mayorazgo de Guimeráns, en Santo Tomé de Piñeiro. En su fachada principal nos encontramos una bella labra heráldica que representa los linajes de los Castro, Pereira, Ulloa, Ozores, Camba y Sotomayor. De esta tienen más información en el álbum anexo a esta página. La parte alta de esta casa debió ser torre almenada, con petril y canalones en los ángulos, y la otra casa que tiene al lado de un solo piso debió ser sala de esirado, de armas y bibliotecas, con ventanas dotadas de maineles. Como pueden ver ahora, esta casa Pazo en su día tuvo preciosos soportales. Si bien al campo de los tiempos, esta casa ha sufrido diversas modificaciones. En esta casa nació José de Castro, poeta ingenioso de quien el cura de Furime glosó en público sus obras en un notable soneto. Nacieron en ello también los militares sargentos mayores don Micael y don Antonio Castro de Ulloa, don Manuel Antonio María de Castro, brigadiero de las fuerzas realistas de Galicia, barón de Sanet y Joan, que murió en 1823 fusilado en el castillo de San Antón de La Coruña, víctima de sus ideales políticos. En el lado opuesto lucieron los muros y los jardines del palacete del barón de Casagoda, posteriormente del señor de Cea, y la casa de don Ramón Pintos. En los siglos XVII y XVIII formaban el local que dio nombre a la calle, la cárcel vieja anterior al del Puente del Burgo y el taller más acreditado en su tiempo del maestro armeno y espadero Alberto González. Este palacio también se conoce con el nombre de Casa de Maceda, Casa de Luaces y Casa Pazo del Barón indistintamente. En este lugar, donde existía una antigua villa romana, sobre sus ruinas se construyó el primitivo Pazo de los Maceda, que sufrió numerosas modificaciones en el transcurso de los tiempos. La reforma más importante tuvo lugar en el siglo XVIII, siendo los condes de Maceda quien le dieron su aspecto actual. Accediendo a ella por la calle San Telmo nos encontramos a la derecha la Casa del Barón, que fue mandada a construir por don Benito Lazos, propietario de la misma, conde de Maceda, grande de España y señor de Sobrán, Mourente, Lazos y San Antonio. Estos muros que ven ahora de la época cerraban las fincas de estas casas o pazos. En la casa construida por don Antonio Micael de Castro en 1680, a finales de siglo, se establecen en la misma las monjas doroteas, donde tuvieron su convento. En ella hoy está la capilla de las apariciones. Esta calle se dedicó a Sor Lucía, que pasó parte de sus días en el convento de las Doroteas.